Hola de nuevo. Vamos a dedicar esta semana a hacer una introducción a un par de conceptos que desarrollaremos cuando cambiemos de tema, simplemente porque nos suenen y porque nos suene el estilo de trabajo con ellos. Vamos a hablar de crecimiento o monotonía. Recordamos que las funciones cuando al desplazarnos de izquierda a derecha ascienden son crecientes, mientras que cuando al desplazarnos de izquierda a derecha bajan son decrecientes, monotonía o crecimiento. Y vamos a hablar de curvatura. Curvatura es cóncavo y convexo. Igual que en crecimiento hay una definición estándar universal, con curvatura no en todas partes se define de la misma manera. Puede haber diferentes definiciones. La que vamos a emplear nosotros, seguro, siempre es aquella en la que miramos de abajo hacia arriba, es decir, así y así. Tenéis que tener en cuenta que la curvatura siempre es relativa. Depende desde el lado que se mire, igual que el crecimiento. Bien, la definición de cóncavo y convexo para nosotros va a ser que una función en la que las tangentes estén por debajo de la función se va a llamar convexa, mientras que una función en la que las tangentes estén por encima de la función se va a llamar cóncava. Insisto, para aquellos a los que intuitivamente os puede parecer que lo estoy diciendo al revés, intentad mirarlo de abajo hacia arriba y veréis que encaja. Para estudiantes de física es la misma idea que uséis en óptica. Lo que pasa es que en óptica el rayo de luz va de izquierda a derecha. Giradlo 90 grados izquierdas y os encontraréis con lo mismo que en las lentes. Bien, entonces podéis ir observando aquí cómo una función puede ser creciente convexa o creciente cóncava, decreciente convexa o decreciente cóncava. En combinación con el concepto de crecimiento está el de extremos relativos. Los extremos relativos, como este o este, son los puntos más alto y más bajo de su entorno. Ya sé que la función por aquí está más arriba, pero en esta zona de aquí, este es el punto más alto, máximo relativo, mientras que en este punto de aquí, esta zona de ahí, ese punto es el más bajo, mínimo relativo. Y este mismo concepto aplicado a la curvatura, es decir, los puntos en los que la función pasa de ser cóncava a ser convexa, se van a llamar puntos de inflexión. Que en realidad, si dibujáis la tangente, lo que hace la tangente en un punto de inflexión es atravesar la curva. Entonces, no vamos a distinguir, igual que distinguimos máximos relativos de mínimos relativos, no vamos a distinguir entre los puntos de inflexión que pasan de convexa a cóncava como este o de cóncava a convexa como este otro. Aunque tienen una importancia, es importante en algún momento, pero no en este nivel. Alguna cosa más que hay que tener cuidado es que junto con los conceptos de crecimiento va a aparecer vinculados los conceptos de continuidad. Daros cuenta de que si yo os pregunto si sois capaces de dibujar una función que sea siempre creciente, pero corte al eje de las X en dos puntos, parece imposible. Si corta al eje de las X y crece, no puede volver a cortar al eje de las X porque tendría que pasar a decrecer. Sin embargo, si añadimos una discontinuidad como esta que se presenta aquí, podemos encontrarnos con una función que corta dos veces al eje de las X siendo siempre creciente. De nuevo aquí os pongo otro modelo de función con varios mínimos relativos, varios puntos de inflexión. En este caso solo pongo un máximo relativo. Y, atención, que me lo he saltado, pero quizás es lo más importante del tema, esto no podéis nunca olvidarlo, una función no puede volver hacia atrás, no puede volver a izquierdas. El concepto de función nos implica que para cada valor de x, la vertical solo puede cortar a la gráfica en un único punto. Por tanto, una función no puede volver nunca, si ha llegado aquí, nunca puede volver hacia atrás, hacia izquierdas. Eso estaría terminantemente prohibido.
Bien, hecha esta primera aproximación a los conceptos de monotonía, crecimiento y decrecimiento, o curvatura cóncava y convexa, vamos a volver un poquito atrás y vamos a hablar del signo de una función. Vamos a relacionar todo esto con el teorema de Bolzano. Una función es positiva cuando está por encima del eje de las x y es negativa cuando está por debajo. La relación con el teorema de Bolzano dice que para que una función pase de negativa a positiva o viceversa, tiene que o cortar al eje o, si no corta al eje, presentar una discontinuidad negativa, positiva, sin cortar al eje, pero entonces tiene que presentar una discontinuidad. Bien, entonces, si me pidieran estudiar el signo de una función, ¿yo qué debería hacer? Bueno, pues lo primero necesitaría saber dónde están las discontinuidades de esa función. Luego necesitaría saber dónde están los puntos que anulan a esa función, los ceros, es decir, coger la función, igualarla a cero, resolver la ecuación. Y por último, si yo en un eje de X marco todos estos puntos, tanto las discontinuidades como los puntos que anulan al eje que corta el eje de las X, los puntos que anulan a la función, yo lo que sé es que la función no puede cambiar de signo más que en estos puntos. Entonces, la idea es probar un punto cualquiera en cada uno de estos intervalos que se han ido formando aquí y saber que si es positiva en un punto, lo es en todo el intervalo, porque no puede cruzar más que en esos puntos, y si es negativa en un punto, lo es en todo el intervalo. Esto, que no parece demasiado, es lo que vamos a adaptar para hacer un estudio del signo, pero no de la función, sino de su derivada. Esto nos va a permitir estudiar la monotonía y hacer otra vez un estudio del signo, pero no de la derivada, sino de la derivada de la derivada, de la derivada segunda. Y eso nos permitirá hacer un estudio de la curvatura. Vamos a verlo más despacio y vamos a poner un ejemplo. Bien. En cuanto a la monotonía y a los extremos. Si una función es derivable y su derivada es positiva, la función es creciente. Si una función es derivable y su derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Qué ocurre si la derivada se anula en un punto? Si la derivada se anula en un punto, tendremos que probar sobre la derivada segunda. Cuando la derivada se anula y la derivada segunda es positiva, encontraremos un mínimo, y cuando la derivada se anula y la derivada segunda es negativa, encontraremos un máximo. No me he confundido, ya sé que parece que está al revés, pero es así. Entonces, si en un ejercicio me piden el estudio de la monotonía de una función, necesito el dominio, las discontinuidades y los valores que anulan la primera derivada. Todo eso lo coloco en una recta y evalúo f' en cada uno de los intervalos que se formen. Positiva, f creciente, negativa, f decreciente. Ahora mismo lo vemos con un ejemplo, pero primero vamos a ver qué ocurre si me piden el estudio de los extremos relativos. Bien, para el estudio de los extremos relativos lo que necesito es esos puntos que ya he calculado en los que la derivada primera se anula. A esos puntos se les llama puntos críticos. Punto crítico significa posible extremo. Puede ser un máximo, puede ser un mínimo o puede ser otra cosa. ¿Cómo sabemos si un punto crítico es un máximo, es un mínimo o es otra cosa? Los puntos que anulan la derivada primera
los sustituimos en la derivada segunda. Es decir, primero hay que calcular la derivada segunda y luego estos puntos que tenemos ya calculados que anulan la derivada primera, sustituirlos en esta derivada segunda. Cuando la derivada segunda sale positiva y la primera se ha anulado, tenemos un mínimo, y si sale negativa, tenemos un máximo. Antes de pasar a los ejemplos, comentar que en algunos ejercicios no nos piden los extremos relativos, sino los extremos absolutos, y que ese proceso es un pelín más lioso, pero que no lo vamos a estudiar de momento, lo vamos a dejar para más adelante. Bien, vamos a hacer algún ejemplo. Crecimiento y extremos de esas dos funciones. Vamos a empezar por la primera. Y vamos a empezar por el crecimiento, que también podría haberlo llamado monotonía, son sinónimos. Bien, para poder estudiar el crecimiento de una función, siempre lo primero que voy a hacer es derivar la función. Derivada de esta función es 6x cuadrado menos 6x menos 12. Voy a igualar la derivada a 0, es decir, 6x cuadrado menos 6x menos 12 es igual a 0. Resolvemos esta ecuación y nos queda de soluciones menos 1 y 2. Bien, con estas dos soluciones yo dibujo una recta en la que voy a marcar el menos 1 y el 2. Y además voy a añadir las posibles discontinuidades de esta función. Daros cuenta de que este primer ejemplo tengo una función polinómica, por tanto f es continua en todo R. No hay ninguna discontinuidad. Esto no me va a pasar en el ejemplo B, está bastante claro. Si hubiera alguna discontinuidad, tendría que añadirla también en este eje. No es importante la escala, pero es básico que los puntos se pongan ordenados de izquierda a la derecha. El menos 1 está a la izquierda del 2. No hacer bien esto estropea todo. Bien, en este momento en el que tenemos la recta dividida por las discontinuidades que no hay y por los valores que anulan la derivada, lo que tengo que hacer es escoger valores de x que estén en cada uno de estos intervalos, excluyéndolos, o sea, siempre así. Un valor que esté por aquí, a la izquierda del menos 1, otro valor que esté por aquí, entre menos 1 y 2, y otro valor que esté por aquí, a la derecha de 2. Los que yo quiera. Yo voy a escoger, por ejemplo, menos 2, 0 y 3. Y calculo la derivada en cada uno de estos valores. Es decir, en la derivada sustituyo todas las x por menos 2, luego por 0 y luego por 3. 6 por menos 2 al cuadrado menos 6 por menos 2
menos 12. No me importa cuánto da. Lo único que me importa es saber si da positivo o negativo. En este caso, da positivo. Insisto, no me importa el valor, me importa solo el signo. Vamos a probar con 0. 6 por 0 al cuadrado, menos 6 por 0, menos 12. Esta es muy fácil, da claramente negativo. Y por último, 6 por 3 al cuadrado, menos 6 por 3, menos 12, que en este caso también es muy fácil ver que da de nuevo positivo. Pequeño aviso, no siempre tienen por qué alternarse, aunque sí va a pasar muy a menudo que de positivo, negativo, no siempre va a pasar. Bien, pues ahora nuestro razonamiento va a ser que si nos ha dado positivo en menos 2 y menos 2 está aquí, la función va a ser siempre creciente en este intervalo, en todo este intervalo, desde menos infinito hasta menos 1. Mientras que si nos ha dado negativo, va a ser decreciente y en el último que nos ha vuelto a dar positivo, va a ser creciente. Esto lo diríamos, lo expresaríamos, lo resumiríamos diciendo que f es creciente en menos infinito, menos 1 y 2 más infinito. Esta y en matemáticas se sustituye por una especie de U mayúscula que se lee unión y f es decreciente en menos 1, 2. Oye, ¿y qué pasa en menos 1 y qué pasa en 2? Pues probablemente haya extremos, probablemente haya un máximo y un mínimo, pero desde luego ni en menos 1 ni en 2 la función es ni creciente ni decreciente, porque anula la derivada. Por tanto, en esta parte de aquí, siempre vamos a contestar con intervalos abiertos. Vamos a intentar hacer lo mismo con la otra función. F de x igual a x más 2 al cuadrado entre x más 3. Vale, igual que antes, derivamos con cuidado derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido por el denominador sin derivar y elevado al cuadrado. Simplificamos esta derivada que nos queda 2 por x cuadrado más 3x más 2x más 6 menos x cuadrado más 4 más 4x, ojo al producto notable, entre x más 3 al cuadrado. Un truco, no suele ser útil desarrollar los denominadores. Normalmente en estos ejercicios se van a poder dejar indicados sin hacer el producto notable. Es decir, 2 por x cuadrado más 5x más 6 menos x cuadrado menos 4 menos 4x partido por x más 3 elevado al cuadrado, 2x cuadrado más 10x más 12 menos x cuadrado menos 4 menos 4x partido por x más 3 al cuadrado, x cuadrado
más 6x más 8 partido por x más 3 al cuadrado. Ya tenemos la derivada. Ahora igualamos la derivada a 0. X cuadrado más 6x más 8 partido por x más 3 al cuadrado es igual a 0. Bien, normalmente lo que se hace en estos casos es, como el denominador, comillas, podría pasar al otro lado multiplicando, lo quitamos de en medio y nos quedamos con x cuadrado más 6x más 8 es igual a 0, cuyas soluciones son menos 4 y menos 2. Importante, en este caso no debemos olvidar que f es racional. Anulando el denominador, tenemos que f no es continua en x igual a menos 3. Por tanto, en el próximo paso, cuando representemos en una recta el menos 4 y el menos 2, debemos también acompañarlo con este otro punto, con el menos 3. Y cada uno debe estar en su sitio. Es decir, menos 4, menos 3 y menos 2. Los extremos, posibles extremos, perdón, y las discontinuidades. Tenemos entonces 1, 2, 3 y 4 intervalos. Tenemos que escoger un valor de x por aquí, por ejemplo menos 5, otro por aquí, por ejemplo menos 3,5. Si lo queréis en forma de fracción, ningún problema. Otro más por aquí, por ejemplo el 0. Y un último a la derecha perdón, por ejemplo, que me he adelantado, por ejemplo el menos 2,5. Y uno último a la derecha, que ya estaba pensando yo en escoger el 0, que era el único medio decente que tengo. ¿Para qué queremos todos estos puntos? Para sustituirlos en la derivada. Para esto puede ser muy útil usar la tecla calc, es decir, escribir la derivada, ir pulsando calc e ir pulsando todos estos números. Porque daros cuenta de que en realidad lo único que me interesa es si la derivada de la función es creciente, positiva o si es negativa. Vamos a suponer por un momento que fuera así. Os dejo a vosotros como ejercicio hacer estos cálculos con vuestra calculadora. Si esto fuese así, tendríamos una función que crece aquí, decrece aquí y aquí y vuelve a crecer aquí. Es decir, f es creciente en menos infinito menos 4 unión menos 2 más infinito y f es decreciente en menos 4 menos 3 unión menos 3 menos 2. ¿Y no se podría juntar esto y decir que f es decreciente desde menos 4 hasta menos 2? Para nada. Aquí
hay un problema con la función en -3 no está definida, así que no puede ser ni creciente ni decreciente, igual que tampoco es creciente ni decreciente en -4 y en -2, donde posiblemente tenga algún tipo de extremo máximo o mínimo. Bien, como tarea os dejo que comprobéis esto, a ver si lo he hecho bien. Y en cuanto a los extremos, vamos a hacer en paralelo los dos ejercicios. Tenemos para ambos la función, la derivada y la derivada igualada a cero, es decir, lo que llamamos en la teoría puntos críticos. Función, su derivada y su derivada igualada a cero, es decir, los puntos críticos. -1 y 2 son posibles máximos y mínimos de f. -4 y -2 son posibles máximos y mínimos de f. Es decir, como anulan f', pueden ser máximo o mínimo de f. Que habitualmente lo van a ser en segundo de bachillerato. Sí, pero que hay que comprobarlo. Siempre. Y comprobarlo significa derivar la derivada. Es decir, coger la derivada de la función y mirando a la derivada volver a derivar. En este caso es muy fácil. 12x menos 6. ¿Para qué? Para sustituir en esta derivada primero el -1 y luego el 2. Es decir, 12 por -1 menos 6 y 12 por 2 menos 6. No me importa el valor, lo que me importa es si da negativo o da positivo. Si da negativo, entonces este número de aquí, -1, no lo que de aquí, este número de aquí es un negativo máximo de f. Y si da positivo, entonces este número de aquí es un mínimo de f. Repito, puntos que anulan la primera derivada, los evalúo, los pongo a prueba en la segunda derivada, en la derivada de la derivada. Entonces, x igual a -1 es un máximo de f y x igual a 2 es un mínimo de f. Probamos ahora con el apartado B. Para lo cual hacer la derivada de la derivada, en este caso me va a llevar un poquito más de tiempo, porque es derivar esta función de aquí. Tengo entonces derivada del primero, derivada del numerador, 2x más 6 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es una regla de la cadena. 2 por x más 3 por 1. Y esto va a ir dividido entre el denominador sin derivar y elevado al cuadrado. Es decir, x más 3 elevado a la 4. La buena noticia es que si no queremos para nada más esta derivada segunda, no es necesario perder el tiempo en desarrollar todo esto. Si solamente vamos a evaluar en esta derivada el -4 y el -2, podemos hacerlo escribiendo en la calculadora y usando la tecla de calc.
Si no somos capaces habrá que desarrollarlo. Creo que merece la pena. Si nos da negativo, volvemos a tener un máximo. Si nos da positivo, volvemos a tener un mínimo. Comprobad las cuentas, que lo haya hecho bien, y que tenemos entonces que x igual a -4, este número, el que da negativo, es un máximo de f, y el que da positivo es un mínimo de f. No importa el signo de -4 ni de -2, importa el signo de la derivada segunda. Venga, ahora os toca a vosotros.